Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que hablaremos del descubrimiento que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad. Estamos hablando de nada más y nada menos que las vacunas. Para tan importante logro, hemos creado una trilogía en el que este será el primer vídeo, que irá sobre las vacunas y su historia. Después un segundo vídeo que tratará de vacunas, tipos y producción, y un tercero que será vacunas y controversia. Así que venga, sin más dilación, vamos a por el vídeo y ya sabéis, ante la duda... ¡Toma ciencia! Vale, primero de todo, antes de entrar en la historia, vamos a tener que definir qué es una vacuna, ¿verdad? Pues es muy fácil. Una vacuna ha de cumplir 3 requisitos. El primero es que ha de ser una preparación. ¿Eso qué significa? Pues bien, que si pasas por la calle y alguien te estornuda en la cara, aunque eso te pueda dar inmunidad a medio o largo plazo, no es considerado una vacuna. Una preparación sería, pues, una inyección, un spray. El segundo requisito es la inmunidad. Y digamos que esto es el kit de la cuestión. Por supuesto, esta sustancia, al ser inyectada o inoculada en tu cuerpo, ha de generar algún tipo de respuesta inmunológica que después, en un futuro, te dé cierta inmunidad y haga que no padezcas la enfermedad o en menor medida. Y el tercer punto sería que no has de padecer esa enfermedad para la cual te estás vacunando. Esto no se debe confundir con no tener efectos secundarios. Una vacuna te puede dar efectos secundarios, pero no puedes padecer esa misma enfermedad. Vale, nos lanzamos a la historia de las vacunas. Para hacerlo más inmersivo, vamos a imaginar que desde que se descubrieron las vacunas hasta hoy han pasado 24 horas, un día. Y no solo un día cualquiera, sino vamos a decir que las vacunas han pasado durante las campanadas de Año Nuevo. Por lo tanto, os vamos a explicar qué va pasando exactamente a lo largo de todo este día. Y por supuesto, las vacunas no se pueden entender sin hablar de la viruela. La viruela es una enfermedad que estuvo acechando a la humanidad durante toda su historia. Así que nuestro reloj de 24 horas se convierte en un calendario. Estamos 10.000 años antes de Cristo, es cuando se cree que empezó la viruela, y los primeros registros escritos que se tienen son del 8 de diciembre, es decir, hace 3.500 años. La viruela era una enfermedad que mataba al 30% de la gente que la cogía, y no solo eso, a los supervivientes los dejaba con la cara desfigurada, llenos de pústulas, ampollas y posibles problemas de por vida. Pues venga, vamos a ponernos en contexto y vamos a hablar de justo la madrugada del día antes de la invención de las vacunas, lo que sería 1600. Y el contexto social y cultural es el siguiente. Digamos que la gente lo que creía es que las enfermedades venían dadas por los caprichos o venganzas de algunos dioses. Mi florecita, mi pajarito, mi pequeña nuez moscada. Y claro, lo que les costaba entender es que había un mundo microscópico de una importancia vital, el cual ellos desconocían. Y por eso, por ejemplo, incluso ya sin hablar de virus o bacterias, también cómo nacían las moscas, los piojos y todo tipo de insectos, para ellos no sabían explicarlo y por eso en aquella época se hablaba de generación espontánea. Es decir, que pequeños bichos diminutos se creaban al azar y en aquella época es que se hablaba también de los miasmas, que viene del griego contaminación. Y es que se pensaban que había vapores nocivos que emanaban de los enfermos, que podían ser, que tenían vida propia y podían ser incluso creados por los dioses, y eso es lo que te hacía enfermar. Y es que no iban tan desencaminados, porque todos esos virus que se propagan por el aire, digamos que siguen el mismo patrón. Lo que, claro, era la versión simplificada que tenían ellos para explicar todo esto sin entender que había un mundo microscópico. En este contexto de religión y misticismo, los médicos hacían las cosas como ellos buenamente entendían, basándose en lo poquísimo que habían experimentado, en supersticiones. He hecho esto, mi paciente se ha curado, pues voy a aplicarlo a todos mis pacientes porque esto es lo que he visto que funciona, aunque estadísticamente no fuera nada relevante y no hubiera ningún tipo de causa-efecto. Por ejemplo, un médico alemán de la época recomendaba a sus pacientes, ¡atención!, que ventilaran las habitaciones. Y eso sabemos que con enfermedades que se transmiten por el aire es una buena solución, como hemos estado haciendo con el coronavirus. Pero también les recomendaba cosas sin sentido, como por ejemplo no taparse con una manta por encima de la cintura o beberse 12 botellines de cerveza cada 24 horas.
Nada mejor que una birra a las 7 de la mañana con la boca sin lavar. En ese mismo contexto también hay los primeros indicios de gente intentando prevenir la viruela, no solo tratarlo. En China cogían costras de pacientes que habían pasado la viruela, los hacían en polvo y se hacían insuflaciones nasales. Y aunque estos métodos puedan parecernos un poco primitivos, que lo son, ya buscaban coger costras de gente que había padecido la enfermedad de forma más leve para evitar efectos secundarios mayores al usar este tratamiento. ¿Y por qué decimos tratamiento y no vacuna si cumple las características que hemos dicho antes? Era un preparado porque se preparaba artificialmente y te daba inmunidad. Una vez lo hacías, si te funcionaba, no volvías a coger la viruela. Pero nos estamos olvidando del tercer punto, que es una vacuna no debería darte la enfermedad por la que te estás protegiendo. Vale que a veces se cogía más leve, pero había muchas otras veces en que no. Eso puede ser por distintos factores, porque claro que ellos intentaban coger costras de pacientes que habían pasado la viruela más leve, pero que ese paciente la pasara más leve no significa que el siguiente la vaya a pasar también leve, porque puede que su sistema inmunitario funcione distinto, o puede que la cepa haya evolucionado, haya mutado. En fin, que cuando no se saben todos estos factores, si juegas con fuego, te puedes quemar. Pues venga, avanzamos y movemos las agujas del reloj. Ahora nos situamos a las 11 de la mañana del día anterior del descubrimiento de las vacunas. Y ahora os queremos hablar de un científico muy curioso y uno de nuestros favoritos, que se trata de Leeuwenhoek, la primera persona que vio por primera vez en la historia de la humanidad un microorganismo. La historia de Leeuwenhoek es muy interesante y muy curiosa, porque él ni fue a la universidad ni estudió nada, simplemente era un mercader el cual comerciaba con ropa y textiles. Y para evaluar la calidad de sus tejidos, lo que hacía era crear él mismo un tipo de lente que le permitía ver cuál era la calidad de esas ropas. Y fue mejorando esas lentes cada vez más y más, hasta que hubo un día que delante de esos pequeños microscopios que él creaba, vio cosas moverse y dijo: ¿qué es esto que tiene vida? Y de hecho llamó a todos estos pequeños animales animálculos. Entonces, a partir de ese momento se comenzó a obsesionar. Comenzaba a coger muestras de todo, lo examinaba todo: gotas de lluvia, sarro entre los dientes, esperma, grasa entre los dedos de los pies, todo, lo quería mirar todo. Y estaba explorando lo que sería todo este mundo micro. Y es que lo importante es que, por muy interesante que le pareciera a Leeuwenhoek, él no pudo hacer la conexión entre todos estos animalitos que él veía moverse de manera inocente y que estos fueran los causantes de muchas y muchísimas enfermedades del ser humano. Y, aunque él no lo supiera, lo que estaba haciendo básicamente era pavimentar este camino hacia el descubrimiento de la microbiología como campo de estudio fundamental. Avanzamos el reloj, pasamos de las 11 de la mañana a las 11:30 de la noche, solo 30 minutos antes de que den las campanadas y de que se invente la primera vacuna. Y tú te preguntarás, ¿cuál era el panorama de la época tan cerca de descubrirse la primera vacuna? Pues no era tan distinto de las insuflaciones del siglo pasado. Desde 1700 ya había gente intentando copiar las técnicas que usaban en China y en Turquía y aplicarlas en Reino Unido, pero quien realmente lo popularizó fue Lady Mary Montagu. Lady Montagu era la mujer del embajador de Reino Unido en Turquía y una superviviente de la viruela a la que le había quedado la cara marcada. Estando allí se dio cuenta de que había muchas mujeres que no tenían esas mismas marcas en la cara, e indagando se dio cuenta de que usaban una técnica para inmunizarse que ella usó con su propio hijo. Este tratamiento lo administraban viejos chamanes y consistía en hacer pequeños cortes en el brazo e inocular una pequeña dilución de pus de una víctima de viruela. No de pus, sino de full. Así que hemos pasado de la inmunización por vía aérea a la inmunización a vía sanguínea directamente. De vuelta a Reino Unido quiso inmunizar también a su hija, ya que mientras estaba en Turquía era demasiado pequeña para someterse al tratamiento. Así que le explicó a su médico cómo copiar ese tratamiento tan bien como ella pudo, teniendo en cuenta el conocimiento de la época. La inmunización se produjo delante de muchos otros profesionales que quedaron tan asombrados que reprodujeron la técnica con sus propios pacientes. Esta técnica se popularizó hasta llegar incluso a casas reales. Pero lo que pasa a continuación te sorprenderá. ¿Os pensáis que ir pasando pus de una persona a otra sin hacer cuarentena en medio de una ciudad
tan llena de gente como Londres no iba a pasar factura? Pues obviamente que pasó factura. Eran básicamente las corona parties de la época. ¿Y por qué funcionaba mejor esta técnica en Turquía que en Reino Unido? Pues porque al final con el boca a oreja había mucha información que se había perdido. Al final cada médico usaba la dilución que quería de pus, también influía el estado del paciente del que se cogía el material, y se olvidaron de un detalle un poco importante que era, una vez inmunizado el paciente, tenía viruela y por lo tanto tenía que hacer cuarentena, porque si no estaba propagando la viruela por toda la ciudad. Además, a los médicos occidentales les gustaba complementar este tratamiento con sus técnicas favoritas de purgación de sangre mediante tajos y sanguijuelas. Básicamente al final se lió parda y la gente culpó a la única mujer que había estado involucrada en todo el proceso. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Y, mis queridos televidentes, entre medio de todo ese caos, un niño, inoculado por la técnica de Lady Montagu, crecería para convertirse en el elegido para desarrollar un sistema para inmunizar a gran escala y con base científica de manera eficaz, segura y consistente. Ese hombre sería el que pondría en jaque al mayor monstruo de la historia de la humanidad, aparte de los pizzas hawaianas con piña. Estamos hablando de nada más y nada menos que del inigualable, el más grande, el único, Edward fucking Jenner. Bueno, pues ya estamos preparados para despedir el año, ¿verdad? Sí, un año que ha venido cargadito de viruela. Me comentan que Jenner está hablando con una lechera, ¿es eso cierto? Sí, y la lechera le dice que ella nunca cogerá la viruela porque ya ha pasado la viruela de la vaca. Parece ser un dato de lo más relevante. ¿Crees que habrá alguien lo suficientemente observador como para darse cuenta? No lo sé, pero no nos precipitemos que estos solo son los cuartos. ¡Y empiezan las campanadas! Sí, Edward Jenner ha encontrado una lechera con pústulas. Pústulas de viruela humana, ¿verdad? No, de viruela de la vaca. Vale, me comentan que está haciendo algún tipo de preparado con las pústulas. Sí, y Edward Jenner ha encontrado un niño, repito, ha encontrado un niño. Le está cogiendo del brazo y le está inyectando el susodicho preparado. Y el niño coge un poco de fiebre, pero vuelve a estar bien, el niño está sano. Vale, se está esperando 2 semanas y... ¿le está inyectando qué? ¿Qué le está inyectando? Sí, me confirman que le inyecta viruela humana al niño. ¡Viruela humana! ¡Al niño! Pero no os preocupéis porque el niño no enferma. El niño no enferma, lo que significa que está inmunizado. Sí, lo repite con 23 niños más y... ¡Ningún niño con viruela! ¡Feliz vacuna nueva! ¡Feliz vacuna nueva a ti también! Y a todos vosotros. ¡Despelote! Bueno, ahora después de toda la euforia de fin de año, vamos a analizar con más detalle y de manera más detenida por qué esto fue una gran revolución. Esto es debido a 2 grandes bloques. El primero es porque fue la primera vez que se utilizó un patógeno causante de otra enfermedad para inmunizar contra la viruela. Esto fue un invento muy revolucionario porque la viruela de vaca era mucho más leve que la viruela humana, pero incluso así te daba inmunidad. Y el segundo bloque es que todos estos experimentos fueron llevados a cabo de una manera muy metodológica y muy científica. Primero de todo, Edward Jenner escribió en un ensayo exactamente cómo hizo todo el procedimiento. Diario de bitácora, 6 de julio de 1786. Han pasado 20 minutos desde el naufragio del galeón. Por lo cual, esto es muy fácil después para otra gente de comprobar si realmente lo que dijo él es verdad o no. Por lo tanto, ya la creencia salía fuera de juego y no intervenía más en la ciencia. Otra cosa clave que hizo Edward Jenner fue corroborar su hipótesis. Es decir, cuando hizo la vacunación, después esperó 2 semanas e inyectó la viruela humana en los niños. Los niños no enfermaron y es más, él lo repitió esto 23 veces. Por lo tanto, eso era una prueba bastante irrevocable de que su método funcionaba. Y es gracias a esta metodología tan rigurosa y a los resultados tan exitosos que Edward Jenner pudo ser capaz de convencer a todo el mundo de que la vacunación es segura y eficaz. Pues bueno, volvamos a revisar los 3 requisitos que hacen falta para que un producto sea una vacuna. Primera, ¿es un preparado? Sí. Segundo, ¿produce inmunidad para la enfermedad a la que se quiere tratar? Sí. Tercero, ¿te produce la enfermedad a la cual quieres inmunizar? No. Por lo tanto, esta vez sí. Esto podemos decir que fue una vacuna.
Y solo 6 años después, en 1804, ya se empezó la primera campaña de vacunación masiva. El Dr. Balmis zarpó hacia América Latina y Filipinas para ir inmunizando gente. Y en vez de transportar las vacunas en viales y en frigoríficos como hacemos ahora, simplemente usaban el cuerpo humano como reservorio natural y se la iban pasando de brazo en brazo. El éxito de las campañas de vacunación fue tal que se comenzaron a prohibir todas aquellas técnicas anteriores para luchar contra la viruela, las insuflaciones nasales y la técnica de Montagu. Luego siguieron 20 años de los grandes hits de la historia de la biología. Vamos, una época dorada. Se comenzó a hablar de higiene, con el Dr. Semmelweis recomendando a los doctores que se lavaran las manos entre tocar a cadáveres y tocar a pacientes. Koch y Pasteur propusieron la teoría de los gérmenes, donde dijeron que esos animáculos que había visto Liebenhoek en sus microscopios eran los causantes de las enfermedades. Darwin escribió su libro sobre el origen de las especies. Y por si fuera poco, Mendel empezó sus estudios de genética usando plantas de guisantes. Vamos, casi nada. Son las 9 de la mañana y nos acabamos de levantar. Y justo ahora, casi 100 años después, Pasteur inventa lo que sería la segunda y la tercera vacuna para anthrax y cólera. Y en honor a Jenner propone que todas las vacunas a partir de ahora se llamen tal cual, vacunas. Y otra vez, debido a su éxito, a finales del siglo XIX empiezan las políticas de vacunación. No os penséis que esto es algo nuevo. Bueno, son por ahí a las 12, hora de comer, y Tuort descubre por primera vez un virus. Y pensad, cuán extraordinario fue lo que hizo Jenner 120 años atrás cuando inventó una vacuna contra un virus sin él saber que realmente existían los virus. Debido a una contaminación de un cultivo de bacterias, Fleming descubre la penicilina. Ahora la humanidad dispone de dos grandes herramientas para tratar las enfermedades: las vacunas para prevenirlas y los antibióticos para tratar las enfermedades bacterianas. Ahora se comienza a producir vacunas víricas en huevos de gallina. Y es que, pensad, ¿qué hace falta un virus para replicar? Células. ¿Y de qué está compuesto un huevo? Pues de células. Y ahora aquí empieza el gran boom de las vacunas. Un resplandor y hace ¡pum! Cada media hora de nuestro reloj, una vacuna nueva. Pertusis, hepatitis, gripe, polio, rubeola, paperas, triple vírica, varicela... ¡Pum! Y es durante todo este boom que se empiezan a producir también las vacunas en cultivo celular. Y así se evita usar potenciales alérgenos que están presentes en el huevo. Y enmarcad este año, 1977. El momento que todo el mundo esperaba. Por fin se erradica la viruela. Siendo esta la única, y esperemos que no la última, enfermedad humana en ser erradicada. Va llegando la noche. En los años 90 se consigue secuenciar el primer genoma de un virus. Esto abrirá las puertas al mundo de la ingeniería genética, donde se podrán usar virus inocuos para que expresen proteínas de patógenos contra los que nos queremos proteger. En 2016 se consigue hacer la primera vacuna de ADN contra el virus del Zika. Y finalmente en 2020, como todos sabemos, se consigue producir una vacuna de ARN contra SARS-CoV-2, que produce COVID-19. Bueno, eso ha sido todo sobre la historia de las vacunas. Esperemos que os haya gustado y hayáis aprendido, que es lo más importante. Y en la segunda entrega de esta trilogía hablaremos de tipos de vacunas y cómo se producen. Si queréis recibir una notificación para cuando salga el vídeo, ya sabéis, suscribíos, dadle al señor like y nos vemos en el próximo vídeo.